Buenos días, tardes, noches. Nosotros somos del equipo 7 del grupo 2-4 de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas perteneciente a la UAS y hablaremos del síndrome neurológico de alta presión, SNAP. ¿Qué es el síndrome neurológico de alta presión? Este síndrome está relacionado con el incremento de la presión atmosférica y que se caracteriza por temblores, náuseas, mareos, disminución de las capacidades motoras y mentales, y también puede ser convulsiones. Esta afección puede ocurrir en los que realizan inmersiones profundas, que sucede usualmente cuando se respira una mezcla de oxígeno y helio. La enfermedad se asocia con un efecto neuroexcitante de helio, ya que el helio tiene varias repercusiones en la salud. Por ejemplo, cuando la sustancia es absorbida por inhalación, ocurren varias afecciones relacionadas al helio y la oxigenación en el cuerpo que pueden causar el trastorno debido al excitador que resulta de este efecto. Y los seres humanos, excepto a la alta presión, en su mayoría los buzos sufren el síndrome neurológico de alta presión. Pero ¿por qué ocurre esto? Puesto que la función de los neurotransmisores excitatorios es activar receptores en la membrana postsináptica y aumentar los efectos del potencial de acción, la excitabilidad neuronal, impulso nervioso o nerviosidad neuronal es la capacidad de las neuronas de cambiar su potencial eléctrico y transmitir este cambio a través de su axón. La excitación neuronal se produce mediante un flujo de partículas cargadas a través de la membrana, lo cual genera una corriente eléctrica de modo que depende de la existencia de distintas concentraciones de iones a ambos lados de la membrana celular y de la capacidad de transporte activo a través de estas membranas para generar una diferencia de potencial electroquímico dentro y fuera de la célula. Los neurotransmisores inhibitorios actúan evitando un potencial de acción, haciendo que el gradiente entre ambas concentraciones inhiba y activa al otro, reduciendo la efectividad del inhibidor, dando lugar a las interacciones del helio, en este caso con el cuerpo del buzo. Los síntomas del trastorno neurológico funcional pueden aparecer repentinamente después de un acontecimiento estresante o con una trauma emocional o físico. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome? Esta afección no tiene síntomas epidemiológicos o del sistema inmune, ya que no se considera una patología, sino más bien síndrome neurológico son secuelas neurofisiológicas. Como ya se ha mencionado, pueden estar ligadas a la desorientación, convulsiones, mareos y disminución de las capacidades motoras por la afección en la región sináptica del sistema nervioso central, ocasionada por la mezcla de helio y oxígeno, que actúan de manera distinta en las altas presiones a los que consideramos habitual, pues el helio es un gas inerte. La causa principal de la desorientación también vendría a estar ligada a los distractores medioambientales, debido a que solo se encuentran a bajas profundidades, bajo nivel del mar, y los sujetos de prueba más comunes suelen ser mamíferos con características similares y favorecedoras a los canales iónicos del sistema neuronal en cuanto a su similitud con el del ser humano. ¿A qué profundidad aparece? La velocidad de descenso es un factor muy importante. Los primeros síntomas pueden aparecer a partir de los 130 metros, pero con velocidades de descenso lentas. Existe una alta probabilidad de llegar hasta los 300 metros sin apenas síntomas. A partir de esa profundidad, el SNAP hace su aparición en mayor o menor medida. Soy José Gilberto Sáenz y voy a hablar sobre el tratamiento. El SNAP es una limitación importante para las inmersiones profundas o prácticas de buceo, pero por desgracia esto no puede ser tratado. Más bien, se pueden evitar algunas características que se relacionan a él. Por ejemplo, hay unos enfoques que nos han ayudado teóricamente a disminuir este efecto neurológico, los cuales son la reducción de la velocidad de compresión, la modificación de la mezcla del gas de respiración, algunos tipos de drogas y la selección de buceadores específicos. En cuanto a la reducción de velocidad de compresión, disminuir la velocidad general de compresión o insertar paradas durante la compresión para permitir la aclimatación puede mejorar o incluso prevenir los síntomas de SNAP.
Sin embargo, la velocidad de compresión debe ser extremadamente lenta y es necesaria para dar tiempo a la adaptación con el descenso por etapas. Esto para realizar inmersiones más profundas, lo cual es una gran desventaja importante para las inmersiones técnicas. Sin embargo, a medida que aumenta la presión, los síntomas se vuelven más significativos y limitan severamente el desempeño de un buzo. En cuanto a la modificación de la mezcla del gas de respiración, el nitrógeno se ha utilizado para oponerse a algunos de los síntomas del SNAP debido a su efecto narcótico. Se ha informado que cantidades específicas de nitrógeno, alrededor del 5% al 10%, agregadas a la mezcla del gas helio-oxígeno, reducen algunos síntomas y signos de SNAP. Las ventajas de agregar nitrógeno a la mezcla del gas respirable helio-oxígeno son en un menor costo, un mejor confort térmico, una menor distorsión de habla y una mejoría en cuanto a síntomas de SNAP. Sin embargo, el buzo debe tener cuidado con la narcosis por nitrógeno de manera similar a él. El hidrógeno se ha utilizado para el mismo objetivo. Debido a que el hidrógeno es menos denso que el helio, es mejor para la mecánica respiratoria. Algunos tipos de drogas se han utilizado anestésicos, barbitúricos y anticonvulsivos para prevenir las manifestaciones clínicas del SNAP. Por ejemplo, se ha descubierto que la ketamina es eficaz para controlar el SNAP en ratas. Además, los barbitúricos fueron efectivos como anticonvulsivos en el SNAP. De manera similar, se encontró que el valproato es útil en SNAP en experimentos con babuinos a presiones superiores a 40 atá. Sin embargo, otros convulsivos tienen un efecto insuficiente sobre el SNAP. Los fármacos anticonvulsivos comunes como la fenitonina, la carbamazepina y el diazepam no fueron útiles para inhibir el temblor, las mioclonías y las convulsiones en ratas. Este resultado muestra que las convulsiones relacionadas con SNAP son un tipo inusual. Por lo tanto, el uso del tratamiento anticonvulsivo estándar está limitado para el SNAP en humanos. En cuanto a la selección de buceadores específicos, seleccionar al buzo menos susceptible puede ser una solución. Sin embargo, se han discutido algunos problemas en el control de SNAP. Primero, porque estos enfoques pueden ser efectivos solo en algunas manifestaciones. Esto puede crear un nuevo problema, donde los primeros signos de SNAP pueden ser más graves. En segundo lugar, retrasa el desarrollo de SNAP en los babinos, puede causar nuevos síntomas que pueden impulsar un daño cerebral. Por último, podría haber un riesgo de desarrollo sin síntomas de lesión tisular relacionado con la presión, que puede causar lesiones a largo plazo. Más estudios serán más beneficiosos para llegar a conclusiones más fiables. Las causas del síndrome neurológico de alta presión son asociadas normalmente a la presión intracraneal, la cual se puede generar por distintos motivos llegando a ser un problema de salud grave o posiblemente mortal, los cuales son el aumento del líquido cefalorraquídeo, algún tumor cerebral, hidrocefalia, que es el aumento del líquido dentro del cerebro, una hemorragia cerebral hipertensiva, la cual es sangrado en el cerebro debido a la presión arterial alta, hemorragia intraventricular, la cual es sangrado en las áreas llenas de fluidos o ventrículos dentro del cerebro y el cerebro y la médula ósea. Hematoma subdural, la cual es sangrado entre la cubierta y la superficie del cerebro. Hematoma epidural, que es sangrado entre el interior del cráneo y la cubierta exterior del cerebro. Algunas convulsiones, accidentes cerebrovasculares, daño cerebral después de un paro cardíaco, coágulos en las venas del cerebro o trombosis de los senos y ruptura de la aneurisma y hemorragia subaracnoidea. Las consecuencias por este síndrome suelen ser temblores proximales, hiperreflexia, vómitos, somnolencia, compromiso cognitivo, presentando también fasciculaciones, mioclonos, disminución de conducción nerviosa, cambios de latencia de reflejos, modificaciones en potenciales visuales y auditivos, en casos extremos presentando crisis convulsivas y psicosis, mostrando también a nivel neuronal una depresión sináptica y de forma paradójica una hiperexcitabilidad. Finalmente, concluiremos este tema con lo siguiente. El SNAP es un síndrome relacionado con la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, que se relaciona neuronalmente con la disminución general en la actividad sináptica, en especial con una disminución relativa de la inhibición.
Por lo que podemos preguntarnos entonces, si la alta presión deprime la actividad sináptica excitadora y a la inhibidora, ¿por qué se produce hiperexcitabilidad? Esto ocurre porque cada una de las sinapsis envueltas se deprime por la presión en forma equivalente, lo que lleva a una disminución proporcionalmente mayor a la inhibición. Además, el aumento de latencias sinápticas y de conducción accional hace que la inhibición se ejerce tardíamente, mayormente cuando ésta se propaga en alta frecuencia. Esto se intensifica con el aumento de la presión y mejora en descompresión. Pero los medioambientes del buceo profundo presentan otras variables aparte de la presión cuyos efectos ejercen en esta. Puede ser el caso de las altas concentraciones de gases como el helio, que llamamos inertes, pero cuyos efectos directos no se conocen bien, con cambios en las propiedades de la materia como aumento de densidad o con variación de aumento en la velocidad de conducción de calor, sonido y otros, que podrían producir efectos secundarios. Estos podrían generar síntomas neurológicos aportados al SNAP. Por ejemplo, el aumento de la velocidad de conducción del sonido en helio puede causar desorientación, ya que permitirá la percepción normal en su dirección. Por otra parte, se ha identificado el SNAP de efectos resultantes del incremento progresivo de la presión, el cual es particularmente notorio en compresiones rápidas. Entonces, ¿cómo se puede tratar? Algunos de los estudios experimentales que usan fluoruro de carbono muestran similitud entre los efectos de la presión hidrostática y del helio. Así que el SNAP es un producto directo del aumento de la presión, por lo que se puede entender que para aliviar los efectos del SNAP se han llevado al uso de fármacos antiepilépticos que son promotores de la inhibición o de gases con conocidos efectos narcóticos, como el N2 y H2 en el trimix, ya que producen mejoría en algunos signos y empeoran en otros. Esta ineficacia se debe a que las mismas sustancias que antagonizan la hiperexcitabilidad de presión impiden el desarrollo de procesos que se adaptan a la misma. De acuerdo con algunos estudios, estos existirían en mamíferos terrestres y aún en humanos. Por ejemplo, el varado de ballenas se puede asociar con el uso de sonares navales en su proximidad. Nos deja pensar que podrían sufrir como respuesta una epilepsia de tipo neurogénica. Cuando el ruido intenso del sonar las alcanza durante el buceo, esto sugiere que la adaptación natural permite la supervivencia en la alta presión, pero no en un estado de facultades neurológicas y cognitivas. Por lo que lo mismo se puede clasificar hacia los buceadores. Con esto finalizamos nuestro video. Gracias por su atención.